Hola amigos, por aquí tenemos el desafío número 41 que se ve muy interesante. Como siempre puedes realizarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Ahora, para solucionar esto de aquí no puedo sumar estos dos términos porque están elevados a un exponente diferente. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo que puedo hacer pues es ir separando. Fíjense, este 2 a la x más 1 lo puedo escribir como 2 por 2. Un 2 va a ir elevado a esta x y el otro 2 va a ir elevado a la 1. Fíjense que si nosotros pues multiplicamos esto, conservamos la base y sumamos los exponentes y de nuevo me queda lo que tengo arriba. Y así compruebo que estoy aplicando bien la propiedad. Más, aquí esto de aquí yo lo puedo separar, puedo dejarlo escrito como 2 a la x y 2 a la menos 1. Y esto es igual a 20. Muy bien, todo claro hasta aquí, ¿no? Ahora me queda aquí 2 a la x por 2, porque 2 a la 1 pues es 2, más 2 a la x por 2 a la menos 1. Por propiedades yo puedo escribir esto como 1 sobre 2, y esto es igual a 20. Ahora, sacamos factor común 2 a la x. 2 a la x tenemos en ambos términos, entonces sacamos 2 a la x como factor común de, aquí ¿qué me sobra? Pues me sobra 2. Si dividimos 2 a la x por 2, para 2 a la x me sobra el 2. Más, aquí si nosotros dividimos todo esto para este 2 a la x, me queda 1 medio. Ya hemos sacado factor común, fíjense, 2 a la x. Y esto es igual a 20. Listo, entonces tenemos 2 a la x y dentro del paréntesis tenemos esta suma. Esta suma se puede resolver fácilmente. 2 por 2 es 4, más 1 es 5 medios. Entonces aquí me queda 5 medios. Y esto es igual pues a 20, ¿no? Y ahora sí, pues para deshacernos de esto, primeramente yo voy a multiplicar por 2 ambos lados de la igualdad. Multiplico por 2 aquí y multiplico por 2 acá. Entonces aquí yo puedo simplificar este 2 con este 2. Y me queda 2 a la x multiplicado por 5. Y acá me queda 20 por 2. Ya van a ver por qué no los multiplico. Ahora yo puedo aquí pues dividir en ambos lados de la igualdad para 5. Divido aquí y divido acá. Puedo simplificar este 5 con este 5. Y ahora puedo simplificar aquí también. Fíjense, la quinta es 1 y la quinta de 20 pues es 4. No lo multipliqué porque es más fácil pues sacar la quinta pues de 20. Ahora me queda entonces aquí, del lado izquierdo me queda simplemente 2 a la x. Y del lado derecho me queda 4 por 2 que es 8 sobre 1. Y 8 sobre 1 pues es 8. Ahora vamos a dejar en base 2 ambos lados. De aquí pues ya tengo base 2. Y del lado derecho yo puedo escribir 8 como 2 al cubo. Muy bien, tengo misma base en ambos lados de la igualdad, así que puedo igualar exponentes. Entonces x va a ser igual a este exponente de acá, que es 3. Y ya he solucionado mi ejercicio. Ahora tu tarea pues es reemplazar este valor para realizar la comprobación. Reemplazamos este valor en la x y debe darnos una igualdad. Déjame saber en los comentarios cuál fue tu respuesta. Si te gustó el video no olvides de suscribirte para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra clase. Chao, chao.